Ok, vamos a empezar a grabar. Muy buenas tardes para todos. Después de superar algunos problemitas técnicos, ya estamos arrancando con el webinar de esta tarde. Tengo el placer de presentar a nuestro amigo y compañero, el doctor Javier Downey, miembro del grupo Ortopediátrica. Tiene su práctica en Sevilla, en España. Gracias por acompañarnos esta noche, Javier, a pesar de ser altas horas de la noche. Tenemos un público bien interesante de diferentes países. Hablar un poco de Javier, aparte de gran amigo, es una persona apasionada en lo que es la corrección de deformidades óseas en diferentes métodos, bien sea por fijación externa, con entrenamiento en el Instituto Paley, tanto con fijadores multiplanares, con dispositivos intramedulares. Su carrera médica la hizo en la Universidad de Sevilla, al igual que su preparación y su ejercicio práctico. Ha tenido múltiples actividades formativas en diferentes partes de los Estados Unidos, como el Rubin Institute, la Universidad de Carolina del Sur, el Paley Institute, y aparte de todo, en este momento se desempeña como miembro de la directiva, creo que presidente de la PIA de España, si no me equivoco, Javier. Siendo una persona con un bagaje muy interesante dentro de lo que es la corrección de deformidades. Para nosotros, en nombre de NF Group, es un placer tenerte aquí y hablar sobre todo de un tema tan interesante, tan en boga como lo que es el desarrollo de los clavos endomedulares de alargamiento y corrección de deformidades, que son dispositivos que llegaron para quedarse y que es interesante ver tu experiencia, cómo ha sido la evolución a lo largo del tiempo. Y nuevamente, muchas gracias. La pantalla es tuya. Muchas gracias. Me tienes que dejar habilitar para poder compartir mi pantalla, Sí, dame un Alfredo. segundo para ponerte, dame un minuto. Exacto. Y bueno, decir muchísimas gracias por la invitación. Es todo un placer. Y la verdad que cuando me lo propusisteis no lo dudé en ningún momento. Tampoco son muy altas horas de la noche. Lo que pasa es que yo me acuesto temprano. Soy madrugador, entonces ya a estas horas suelo estar en la cama, pero no es ningún esfuerzo, no te equivoques. Al revés, ha sido un auténtico placer estar aquí. Así que Buenísimo. vamos a arrancar. Ya debes poder compartir. Sí, exacto. Vale. ¿Lo estáis viendo todo ok? Excelente. Todo tuyo. Vale, perfecto. Pues nada, como ya he dicho Alfredo, yo trabajo en Sevilla, en el grupo Ortopediátrica. Tenemos en la maravillosa ciudad de Sevilla. Esto es la Plaza de España de Sevilla. Lo reconoceréis porque ha sido utilizado en múltiples películas, por ejemplo, la de Star Wars. Se utilizó este escenario para la película. Pertenezco al grupo Ortopediátrica, que está formado por mis 4 compañeros de izquierda a derecha, el doctor Lirola, el doctor Farrington y el doctor Martínez Sala. Instituto Downey forma parte de Ortopediátrica, es la parte de deformidades del grupo Ortopediátrica, igual que tenemos Pedispine para el tema de columna, tenemos Instituto Downey para las deformidades. Y bueno, yo creo que antes de empezar, pues todo el mundo quiere saber qué es el clavo, ¿no? Vamos a hablar del clavo, cómo funciona el clavo Precise. Pero yo creo que, como dijo Jorge Santayana, debemos de mirar el pasado, ver de dónde venimos primero para saber cómo hemos llegado a donde estamos y para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Así que vamos a empezar un breve resumen de la historia de la fijación externa. Todo empezó con Alessandro Codivilla, podemos llamarle el padre del alargamiento óseo. Él fue el primero en realizar una distracción ósea, lo que hacía llevar al paciente a quirófano, hacer la osteotomía, colocarle un yeso en espica y un clavo transficiante en el calcáneo que colocaba en un estribo en esa mesa de tracción que veis ahí, ¿no? Él hacía contracciones violentas. No penséis por ningún momento que lo que se ve ahí
la manivela esa que es ahí era para darle tracción, ¿no? Eso es para quitarle tracción si eso era muy... Luego te llamo, si no. tenía mucha tensión, ¿no? Luego te llamo. Lo que tenía, él lo que hacía era traccionar, hacía una yesotomía, cortaba el yeso y traccionaba violentemente a lo que daban los tejidos blandos, ¿no? Obviamente esto se tiene que hacer bajo sedación, si no, no era tolerable por el paciente. Y tenía dos pequeños inconvenientes, que el paciente tiene que estar continuamente hospitalizado durante todo el proceso de distracción, y las tracciones algunas veces eran tan violentas que le podía provocar convulsiones. Luego llega su discípulo, el doctor Vittorio Puti. Él piensa que la mesa de tracción no da una tracción continua al hueso y a las partes blandas. Inventa su fijador externo, muy rudimentario, con un punto de fijación nada más por cada segmento óseo, que lo llama el osteón. Y también decía que para facilitar la formación ósea era mejor hacer esta osteotomía en Z, ¿no? Así tenía más superficie de contacto y era más fácil la consolidación ósea. Cuando llegaba al final de la distracción, que era más o menos al mes, le colocaba un yeso y esperaba a que consolidase el hueso. Luego ya llegaron otros, así reseñal importantes, era Abbott y Saunders, no tanto por su fijador semicircular, sino porque fueron los primeros que describieron las complicaciones en el alargamiento óseo. Ya algunos podemos empezar a tener noción de la fijación externa con el fijador de Wagner. Yo llegué a verlo, fue uno de los primeros fijadores externos que vi. Es un fijador monolateral, ya este sí tiene 2 puntos de fijación por segmento óseo, era muy rígido, muy sólido, pesa muchísimo, tanto que le permite, era tan rígido, tan sólido que le permite caminar al paciente. Pero Wagner no respetaba la biología del hueso, ¿no? Él desperiostizaba, hacía una apertura muy grande, una osteotomía muy grande, desperiostizaba el hueso que iba después de hacer la osteotomía, y hacía distracciones muy rápidas. Le decía al paciente que había que darle muy rápido, había que darle mucha caña, porque su idea era crear un espacio dentro del cual después en ese espacio iba a rellenar de injerto óseo. O sea, él no pensaba en ningún momento que el hueso podía regenerarse, ¿no? Y no fue hasta que llega el gran mago, el mago de Kurgan, el doctor Gabriel Ilizarov. Y bueno, y como ocurre muchas veces en medicina, pues las cosas son por hallazgo casual, ¿no? Él trabaja en Kurgan, tiene un soldado herido de la guerra que está amputado y tiene un flexo de rodilla. Claro, siguiendo los principios de Wagner, pues su idea era colocar un fijador en artrodiatasis y poco a poco hacer una osteotomía a través de ese magma óseo e ir corrigiendo esa deformidad y después rellenarla de injerto óseo. Pero tuvo un pequeño error, bueno, dos, el uno y el paciente otro, que el doctor Elizarov se fue de vacaciones. Su intención era, cuando volviese de vacaciones, llevar al paciente nuevamente al quirófano y, como ya he dicho, rellenar ese espacio igual que hacía Wagner, ¿no? Pero el paciente fue un poco más lento de lo que él le dijo, y vio que cuando volvió, pues había creado hueso en el espacio que él había hecho, hueso osteosintetizado, generado por el paciente, ¿no? Este fue, podemos decir, el primer paciente al que hizo una osteogénesis por distracción. A partir de ahí, él empezó a estudiar la histología de la regeneración ósea y a sentar las bases de la osteogénesis por distracción. Y ya empezó a aplicar su método y su dispositivo por todo el cuerpo. Siguiente paso, ya en la era informática, era informatizar el fijador de Ilizarov. Esto lo conocemos por los sistemas de hexápodo. El primero fue el de Charles Taylor, que él y su hermano ingeniero, utilizando los principios de la plataforma de Stewart, informatizaron el aparato de Ilizarov, simplificando muchísimo los cálculos de la corrección ósea, y porque usa una bisagra virtual. ¿De acuerdo? No vamos a entrar mucho en detalle en esto, ¿vale? Pero era el principio. Pero siempre había que llevar el fijador, ¿no? Durante todo este tiempo estamos viendo que el paciente está siempre portador de fijador.
bueno, llegaron otras técnicas que para intentar quitar el fijador antes, disminuir el tiempo de uso del fijador externo, que es como es el alargamiento sobre clavo, alargamiento sobre placa, alargamiento y después enclavado, y alargamiento y después colocar una placa de osteosíntesis. Pero no llegábamos a donde queremos, ¿no? Lo que realmente queremos es pasar de esta situación a esta otra, porque todos los que hacemos fijación externa, aunque nos gusta mucho hacer el montaje y todo eso, pero luego sabemos que es un paciente que llevas contigo durante muchos meses, ¿no? Y siempre ha sido un objetivo largamente deseado por todo cirujano, el eliminar o intentar eliminar el fijador externo por completo y alargar los huesos de forma interna. Pues eso se empezó a desarrollar. Así que vamos a ver ahora la parte del desarrollo del clavo de alargamiento intramedular. El primero fue el clavo de Goetz. Goetz diseñó este dispositivo que, bueno, no era mala idea, pero tenía un pequeño problema. Es un sistema hidráulico y os podéis imaginar que si se mete aire no estéril dentro de un hueso, lo que va a pasar, ¿no? Una pandiafisitis. Por eso no se llegó realmente a implementar. Pero no hubo un intento de no seguir investigando en este campo, se siguió investigando. Y llegaron los dispositivos mecánicos. Todos estos utilizan un mecanismo de carraca. El primero fue el de Blizkunov, que todavía se utiliza en ciertas zonas de Rusia. Este, como veis en el dibujo, está anclado a la pelvis, con lo cual bloquea la articulación coxofemoral. Y luego se diseñaron los otros dos, como es el Albizia y el ISKD, que ya sí no atravesaban ninguna articulación. El problema era que el cirujano no tiene control sobre esto. El paciente, para alargar esto, pues se le indicaba que hiciese rotaciones del pie para ir alargando el clavo. Pero ¿qué pasaba? En el ISKD era tan poquita la rotación que había que hacer que el clavo estaba fuera de control algunas veces, y por eso se acuñó la frase de runaway nail. Y era había muchas complicaciones con este clavo, con lo cual se dejó de utilizar. Posteriormente llegaron los clavos motorizados. El primero es el Fitbone, que veis aquí, diseñado por Baumgart. Este consiste en un clavo que tiene un motor eléctrico que es movido mediante estimulación del sensor subcutáneo. El paciente tiene un dispositivo externo que pone sobre la zona donde está el sensor subcutáneo y alarga el clavo, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí ya vamos mejorando el sistema, ya tiene más control el cirujano sobre ese clavo. Luego está descrito el clavo Fénix, que no tengo más datos del clavo, no se está comercializando. Y el más reciente, la estrella del momento ahora mismo, que es el clavo Precise, el diseñado por Stuart Green, ¿no? Este permite muchísimo control, incluso es el único clavo ahora mismo que permite un retroceso del clavo. Y ahora vamos a ver un caso en el que eso puede ser importante. Pero ¿cómo funciona? El clavo Precise tiene un imán interno que es estimulado desde fuera por un control remoto externo. Luego tiene un sistema de engranaje que va desenroscando ese eje de accionamiento que veis ahí. Y veis ahí cómo va estimulando y cómo va alargando el clavo. ¿De acuerdo? Esto es obviamente para el clavo de showroom, ¿no? Pero la idea es esta. El clavo con el clavo metido en el hueso estimula y va alargando al ritmo que nosotros le hayamos indicado. Es un método no invasivo. El paciente lo hace en sesiones diarias en su casa, ¿vale? No tiene que acudir a ningún centro. Este control remoto externo que vemos ahí es el que tenemos en España y en Europa. En los Estados Unidos hay otros muchos más bonitos, más informatizados, que no tiene el cable y tiene una pantallita así tipo iPhone, ¿vale?
tenemos control total de la tasa de distracción del clavo. Por norma general, los que hacéis alargamiento óseo sabéis que solemos ir a 1 milímetro al día. Eso se reparte en 3-4 sesiones para un total de 7 minutos al día. Entonces el paciente cómodamente en su casa se levanta por la mañana, hace 2 minutos y algo, ¿vale? De alargamiento, vuelve del trabajo para almorzar, se vuelve a poner el dispositivo, hace otro alargamiento y antes de acostarse hace otro más. O sea, todo muy cómodo para el paciente. ¿Y cómo lo lleva? Pues fijaros, esta es una chica que se estaba alargando y no impide para nada el balance articular, permite movilidad completa. Este es un caso de un fémur, una displasia femoral congénita, que se le hizo una super hip y una super knee. Este es el primer alargamiento que se le hizo. Este chico después se le hizo otro alargamiento más y ahora estamos esperando un par de añitos para hacerle el último alargamiento. Tiene una discrepancia total de 16 centímetros. Actualmente solamente tiene, si no recuerdo mal, 5 o 6. Esta es otra paciente que hemos alargado de estatura, que veremos un poquito más adelante. Perdón. Ahí, vale. Y este es el clavo Stride, ¿vale? El mecanismo es el mismo que el Precise normal. ¿Y cuál es la ventaja que tiene este clavo sobre el otro? Pues que es de aleación de acero. El Precise normal es de titanio. El titanio es un material muy maleable que se dobla fácilmente. Entonces, el paciente no puede apoyar todo su peso corporal. Pero esto realmente, si es un caso unilateral, como hemos visto de la displasia femoral congénita, pues no puede no ser una cosa tan importante, ¿no? Pero una persona que se está aumentando de estatura, sea un acondroplásico, o cualquier otra displasia ósea, o simplemente una persona de talla baja que quiera aumentar su estatura por razones estéticas, le viene muy bien este clavo porque es mayor resistencia y puede volver a su vida habitual mucho antes. Esta es la chica que hemos visto antes. Este era su segundo control después de iniciar el alargamiento. Y aunque anda un poco raro, pero podéis ver que todavía tiene los apósitos, o sea que la cirugía fue bastante reciente. Este es el caso de ella, ya casi terminado el alargamiento. Y luego aquí tuvimos un pequeño problema. Algunas veces no se consigue, el paciente no consigue los mismos milímetros en un lado que en otro. Y si os fijáis, las cabezas femorales están en esa radiografía a distinta altura, ¿vale? Se le comentó a la familia, en los clavos habían alargado ya los 8 centímetros que daban, entonces lo que hicimos es volver para atrás para poder igualarlo. ¿De acuerdo? Y este es el caso final ya consolidado. Pero la cuestión es, ¿qué pasa con el fijador externo? Tenemos un clavo, tenemos lo que queremos, los cirujanos, obviamente este clavo tiene sus limitaciones, pero el clavo sustituye al fijador externo, pues estamos en unos momentos muy importantes en la cirugía de reconstrucción ósea. Son la verdad muy apasionante todo esto que estamos viviendo, pero realmente creo que no va, aunque estemos en un cambio de paradigma, hay muchos cirujanos expertos en corrección de deformidades óseas que lo que están haciendo es corregir en agudo, colocando una placa y haciendo osteotomías de sustracción para corregir la deformidad, esperar que ese hueso consolide y después alargar con el clavo Precise. Vamos a sustituir completamente al fijador externo, pues en gran parte yo creo que sí, pero siempre, como dice Stuart Green en su libro, que los fijadores, aunque el clavo de alargamiento esté sustituyendo al fijador externo poco a poco, no va a caer en desuso, ¿no? Los fijadores se reservarán para situaciones en las que otras opciones de tratamiento fracasarán. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no vamos a sustituir por completo la fijación externa. La fijación externa siempre va a estar ahí. Yo creo que es muy importante que los cirujanos jóvenes aprendan
a manejar el fijador externo antes que poner un clavo. Y ya con esto, muchas gracias. Excelente. Excelente, muy bien. Vamos a ver primero si tenemos algunas preguntas del grupo. Me encantó mucho esa última reflexión, Javier, porque no tenemos que tampoco dejarnos avasallar por la tecnología. O sea, tenemos que conocer, como siempre insistimos, los principios, ¿no? Y probablemente la posibilidad de utilizar un dispositivo electromagnético puede sonar muy atractivo y puede impulsarnos a tomar decisiones que no siempre son las mejores para el paciente, ¿no? Y definitivamente Correcto. manejar los principios, aquí lo insistimos siempre. Voy a leer algunas cosas de las que nos han escrito. Primero agradecer a todos los que están participando, como te comenté, sé que hay gente de diferentes partes de Latinoamérica, de diferentes países, de Hispanoamérica, saludándote especialmente la doctora Dalia Sepúlveda, te mando un abrazo fuerte y muchos saludos. Saludos. Saludos, Dalia. ¿Qué tal? Si tienes por aquí amigos también de Colombia saludándonos. Ok, Cristian nos dice que en este momento está elongando una tibia con un clavo Precise. Hace 8 años utilicé el Ilizarov, no le fue bien, según reporta. Y dice, el Precise es un Ferrari. Saludos. Sí, vamos a ver aquí si hay otras preguntas. Sí, no, la verdad que el clavo Precise a mí me permite dormir tranquilo por las noches. Mira, aquí hay una pregunta interesante de César Gil, que nos saludó César hasta Medellín, en Colombia. Te hizo una excelente ponencia y dice, ¿cómo compensa alargar el eje anatómico en vez del mecánico? En el fémur. Buena pregunta. Sí. Bueno, si vas a hacer, por ejemplo, un fémur corto, ¿vale? Una displasia femoral congénita, ¿de acuerdo? Una deficiencia femoral congénita. Cuando le vas a hacer la supernio, le vas a hacer la osteotomía, tienes que corregir la osteotomía distal de fémur, pues te lo llevas al varo, porque después cuando tú alargas sobre el eje anatómico, se te va a ir al valgo. Pero sí que es verdad, ahora mismo no tenemos poco control sobre eso, salvo que vayas retrógrado, vayas a través de la rodilla. Entonces puedes hacer el método de planning reverse de... ¿cómo se llama? El alemán, que El era el alemán, sí. austríaco. No me Sí, acuerdo sí, el sí. mismo. Se me fue. No me Sí, acuerdo sí, ahora sí. mismo el nombre. Sí. Pero sí, la idea es eso, se puede corregir, se puede llevar a hacer el método, el reverse planning method, y corregirlo así, de forma reversa. Pero si lo haces el clavo desde arriba, desde el trocánter, no tienes control sobre eso. Es uno de los problemas que nos vamos a encontrar. Ahora, te ato esa pregunta con algo que tenía por aquí anotado. Si bien no estamos hablando en este momento de lo que es la técnica y la aplicación, aprovechar que estás aquí con nosotros. Para la corrección de la deformidad, en la utilización de ese dispositivo, el uso de tornillos Poller, la herramienta como Sí. coméntanos un poco sobre eso. Vale. Los tornillos de Poller. Cuando haces un fémur anterógrado, salvo que tengas mucha holgura arriba, en la parte del trocánter del menor mayor, ahí sí a lo mejor te interesa meter un Poller, pero donde más se utiliza es cuando haces el fémur retrógrado en fémur, el clavo retrógrado en fémur y el anterógrado de tibia. Puedes corregir pequeñas angulaciones utilizando los tornillos de Poller para mantenerlo ahí. Pero si yo simplemente no tengo una deformidad y simplemente voy a alargar una tibia, lo que hago, le pongo un tornillo detrás, ¿vale? Y uno a cada lado. Uno detrás, visto en la radiografía lateral, meter un clavo detrás y luego, visto frontalmente en el plano AP, pones un tornillo a cada lado del clavo para evitar que se te vaya varo a valgo. Vale. Tenemos aquí otro comentario
de Grenorilis dice, muy buenos avances, el mundo de la reconstrucción de miembros tratada desde adentro disminuye el impacto psicosocial que sufre el paciente con la fijación externa. ¿Has tenido, Javier, alguna experiencia que puedas decir que es un avance este dispositivo intramedular? Pues sí, vamos a ver. Yo recuerdo una chica que, a pesar de que se le explicó toda la cirugía, y era una chica mayorcita, 12 años, algo así, se le explicó todo lo que se le iba a hacer de la fija para alargarle la pierna y eso. Al día siguiente de operarse no lo toleraba. No lo toleraba y fue mal. Hizo un mal regenerado óseo porque no se movía, no comía bien. Desde el principio esa chica fue mal y fue un caso que estuvo en tratamiento psiquiátrico con medicación y demás. Con el clavo de alargamiento, los pacientes al no verse nada por fuera, todo va por dentro. Nada más que hay que insistirles que hagan mucha fisioterapia, mucha fisioterapia. Pero lo llevan muy bien, muy bien. Las familias lo llevan muy bien. El paciente puede hacer una vida prácticamente normal. Pueden bañarse, se puede meter en una piscina y sobre todo a nivel psicológico para el cirujano también es muy tranquilizador. Claro, me imagino. Fíjate, de lo que estábamos hablando del reverse planning es Rainer Bongard. El, Baumgart, exacto. Bongard, sí, me quedé también con esa. Fíjate, tú nos hablabas de uno de los casos, mostraste 8 centímetros de alargamiento en uno de esos, con uno de los dispositivos, y hablaste del Sí. strike sobre la constitución del clavo, pero no con todos los clavos puedes alargar esa distancia. Entonces, ¿cuándo decides tú un precise two o un strike? Precisar un poquito esas indicaciones. Vale. En principio, todos los clavos, tanto precise normal como precise stride, pueden alargar lo mismo. Es la longitud del clavo la que te permite alargar más o menos. Si no recuerdo mal, que creo que es a partir del clavo de 190, ya te permite alargar 8 centímetros, ¿vale? Bien, es verdad, habéis visto que yo he alargado 8 centímetros en la niña de aumento de estatura, pero en el chico de la deficiencia femoral congénita solamente le ha alargado 5 centímetros, ¿vale? La niña, la otra era completamente sana, el otro chico es una deficiencia femoral congénita, es un fémur displásico, es un hueso displásico, con lo cual es mejor ir en lotes de 5 centímetros que intentar hacer 2 de 8, ¿de acuerdo? Y por eso es la cosa. Pero realmente el clavo, tanto el Precise Stride como el Precise normal, yo creo que el Precise Stride solamente alarga 8 centímetros. ¿Vale? Exactamente. El máximo, claro. Tú Claro. puedes alargar lo que tú quieras. Correcto. Vale. Mira, aquí Dalia insiste en la pregunta, o justamente el sentido de la pregunta con lo que preguntó César Gil, del varo a nivel femoral. Ella pregunta que en varias presentaciones he visto que en fémur se va en varo proximal. ¿Cómo propones disminuir esa complicación con Precise? El varo proximal, vale. El varo proximal pasa mucho en los niños porque tienes que entrar, es el clavo de entrada trocantérico. ¿Vale? Entonces te hace una curva el clavo, ¿de acuerdo? Y ahí tienes que tener cuidado. Y si os habéis fijado, en ese caso tuve un pequeño fallo y se me fue un poquito el varo, ¿de acuerdo? No era el gran problema, eran muy poquitos grados, pero ahora echando la vista atrás, a lo mejor debe haber puesto un tornillo de póler ahí para evitar eso. Y sí, se puede y se debe de poner un póler ahí. Vale, ok. Juan Carlos Ocampo nos escribe desde Chile. Saluda y dice, si tuviera que mencionar la principal falla o la principal complicación del clavo, hoy por hoy, ¿cuál sería su experiencia? Y si pudiera compartir un tip en la colocación del Precise, ¿cuál sería? Vale, la principal complicación son las contracturas articulares que el paciente no haga fisioterapia. Es fundamental, ¿vale? Es básico. Si no tienes garantizado que el paciente te vaya a alargar, te vaya a hacer fisioterapia, no debes de alargar.
Perdón, pero eso también es válido para la fijación externa, ¿no? Ujú. Incluso más, ¿no? Pero lo principal que yo he tenido era eso. Puedes tener retardo de consolidación, pero como tienes la posibilidad de retroceder, volver a aproximar esos segmentos óseos y volver a alargar, pues eso la verdad que no lo encuentro. Tips para colocarlo. Realmente es colocar un clavo intramedular, o sea, todo lo que tienes ya de antes, lo que sabes de antes de tu formación como cirujano ortopédico, lo aplicas aquí. Importante no golpear el clavo, porque puedes romper el mecanismo interno. Si tienes dudas, tienes que probarlo en quirófano, ¿vale? Es buena idea probarlo en quirófano. Siempre tener varias tallas por arriba y por debajo, por si tus mediciones en la consulta, en la radiografía, te han fallado. El clavo debe de entrar fácil, ¿de acuerdo? O sea, tienes que fresar, el fresado del canal tiene que ser lo suficientemente ancho para que el clavo te entre suave. No debes de tener que usar ningún tipo de fuerza para meterlo. Y luego yo, no es tanto es una cosa que aprendí del doctor Paley, no es tanto un tip, sino la técnica quirúrgica de cómo él lo hace, que es en el fémur, hacen los agujeros en la cortical antes de empezar a fresar Ujú. y cuando ya tienes fresado todo el canal, todo eso, metes el clavo hasta la zona de osteotomía, tienes un ayudante levantando el clavo por un lado y otro ayudante por el otro lado levantando el talón. Entonces haces un movimiento así en el fémur y ya entras ahí con el escoplo, lo martillas, lo rompes y entonces ¿qué es lo que pasa? Al romperlo, el hueso cae, pero cae y se engrana una cortical con la otra y no se te mueve. Y luego ya rápidamente introduces el clavo para adentro en el otro segmento y no tienes problemas de tener que tener los pines proximal y distal de fijador externo para comprobar que no haya rotaciones y todo Ujú. eso. Vale, Eso es como lo hago yo. buen truco. ¿Vale? Mira, aquí tenemos una afirmación de Gabriel Martínez Lotti y felicita por muy buen trabajo. Dice que lo que hemos empezado hace más de 30 años con los alargamientos óseos, vemos el alargamiento con clavo como uno de los avances más grandes en el tratamiento de la hipo y la dismetría. Saludos al doctor Gabriel. La doctora Dalia te pregunta el costo de los clavos en Sevilla. Ese es el gran impedimento de por qué no tengo más casos. El costo. El costo es un gran escollo. Ahora mismo están en torno, el Precise 2.2 está en torno a los 18.000 euros. Uno. El Precise Stride está en torno a los 22.000 euros aproximadamente. La última vez que mire, ¿vale? Eso, claro, si piensas que una persona se va a aumentar de estatura, tiene que usar 2. Y dependiendo de lo que quiera aumentar de estatura, tiene que usar 4 clavos. Los clavos no son reutilizables, no los recomiendo que se reutilice. No, el de fémur no vale para el de tibia, ni viceversa, ¿vale? Es un peligro. Y obviamente no trasladar, no se puede usar ese clavo en otro paciente. ¿De acuerdo? Fíjate, Omar Salazar nos escribe desde Ecuador y te saluda, dice, ¿cómo es tu protocolo en el postoperatorio para la parte de rehabilitación y entrenamiento del paciente para realizar el alargamiento? Vale, mi protocolo es dependiendo de la edad del paciente, colocarle anticoagulante, heparina de bajo peso molecular. Los niños todavía no está comprobado que se puede utilizar la heparina oral, como se llama el Xarelto. Ujú. Todavía no está autorizado en niños, entonces no lo utilizo. Personas mayores que se van a aumentar de estatura, sí lo utilizo. Al día siguiente bueno, en quirófano se le pone un catéter epidural para el control del dolor postoperatorio.
el paciente viene al día siguiente la fisioterapeuta, lo pone de pie, le enseña a hacer los traslados de la cama a la silla de rueda, de la silla de rueda al andador, y del andador en el servicio, cómo moverse en la ducha, todo eso, y movilización ya de las rodillas y de las caderas si es un fémur, o rodillas y tobillos si es una tibia. Y las sesiones son diarias con el fisio, y los fines de semana tiene que hacer más. En cualquier momento que yo tenga una disminución significativa del balance articular, como en una rodilla puede ser no llegar a 45 grados, aunque yo le digo al paciente menos, ¿vale? Le digo a los pacientes que tienen que llegar a 90, tienen que mantener 90, pero puedo tolerar hasta 45, ¿vale? No es lo ideal, pero les digo que como vea una disminución, paramos el alargamiento, recuperamos movilidad y luego ya seguimos con el alargamiento. Y el alargamiento suelo ir a una tasa de 0,75 milímetros al día. No voy el milímetro entero. Eso en fémur y en tibia puedo ir un poco más lento. 0,50, 0,65. Ok. Aquí hay una pregunta de Carlos Vargas, que nos escribe desde Estados Unidos, algo que ya lo respondiste, pero pregunta si has experiencia alargando 2 veces en un paciente con el mismo clavo y además que si existe algún caso de fallo en un callo fuerte probablemente, ¿qué recomiendas para mejorar la formación del callo? Asumo. Vale. Yo tengo un compañero que sí reutiliza el clavo en el mismo hueso, quita el tornillo distal, le da marcha atrás, retira el clavo, hace la osteotomía y lo vuelve a colocar. Yo no lo hago. No lo hago porque no me quedo tranquilo que el mecanismo tan fino que tiene el Precise dentro pueda funcionar. A él le va bien. Yo tengo un caso que una madre me ha pedido que por favor cuando vayamos a alargarle otra vez, como ella tuvo que pagar el clavo, no tiene dinero para otro clavo y posiblemente me lo plantee, ¿vale? Pero no es una cosa que a lo mejor Después nos yo contarás. pueda dormir tranquilo. Sí, exacto. A lo mejor no duermo tranquilo durante unos meses, pero sí le voy a decir que tiene que tener presente que al más mínimo problema del clavo lo vamos a retirar y poner uno nuevo. Y tendría que pagar uno nuevo. Luego, a nivel de fallo óseo, sí he tenido un caso que una niña con unos muslos muy grandes estaba casi seguro que el control remoto externo, las ondas no iban a llegar al imán de dentro del clavo. Bueno, claro, eso tiene una distancia de trabajo, ¿de acuerdo? No es el tema de esta charla por lo que no he hablado de eso, ¿no? Entonces, fresé mucho. Me quedé cortical casi de papel de fumar. Y ahí sí estuve un poquito preocupado un tiempo, pero no tuve problemas después. Entonces yo todavía cruzo los dedos, no he tenido, será porque voy muy lento, no he tenido ningún problema de retardo de consolidación, pero sí he tenido problema de consolidación precoz. Un clavo de tibia que no alargaba bien, la chica empezó a consolidar, consulté a los gurús, me dijeron, hazle un alargamiento rápido de varios milímetros y efectivamente la chica me llamó preocupada que había notado un clac de repente. Digo, ven a la oficina, te hacemos una radiografía. Pues ya había roto la zona de regeneración ósea y ya podíamos volver al ritmo habitual. Vale. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Miguel Galván. Te manda saludos Hola y Miguel, ¿qué tal? sí, entonces mira, dice, ¿cuál es el punto de entrada de tu preferencia en fémur proximal? ¿Fosita piriforme o el trocánter? ¿Clavo recto o el clavo trocantérico? Vale. Yo sería en función de la edad del paciente, ¿vale? Por debajo de 13 años sería entrada trocantérica, por encima de los 15 años, clavo recto. Mucho más sencillo el clavo recto. Okay. Sí. Aquí hay una pregunta del doctor Meneses, de Chile, que si has usado este clavo en niños de talla baja por osteogénesis imperfecta. No. De osteogénesis no.
La verdad tampoco conozco reportes. Sería interesante hacer una revisión, pero No. no conozco. A ver, Dalia nuevamente dice, en niños pequeños de huesos cortos y que necesitan alargarse, ¿consideras la placa en desarrollo como un buen adelanto? Pues una de las penas, uno de los problemas que hemos tenido gracias al COVID ha sido el El que se retardo. ha frenado, se ha retardado la Eh, presentación de las placas de alargamiento. ujú, Sí sé cómo van a ser. De hecho, creo que en mi canal en mi página de Facebook profesional hablo de las placas de alargamiento, si no recuerdo mal. Pero sí sé que se utiliza el clavo Precise fuera, o sea, de forma extramedular, como si fuese una placa, ¿vale? ujú. No sé si Miguel, seguro Miguel Galván se acuerda que vimos, bueno, fue este último curso que creo que él no pudo venir, pero vimos un caso que Dror Bailey nos enseñó cómo poner el clavo extramedular, pero también tienes el mismo problema, tienes que tener un hueso, un tamaño de hueso adecuado para ello. Correcto. Nos saluda Alfonso Mesa desde México. Dice, excelente presentación y tips. Y ojalá podamos poner esta plática en Slaoti para verla nuevamente. Seguro, Alfonso, se Wow. pasará el link. Ok, nos pregunta Cristian, ¿la fisioterapia que uno debe realizar es básica de los kinesiólogos o debe ser con alguno especializado en rehabilitación con este tipo de clavo? ¿Existe riesgo alguno en este punto, ya que en Argentina es nuevo? Vale. Debe estar, si va a hacer esto mucho, debe ser un fisioterapeuta bien entrenado en esto, sí. Porque te puede provocar un desastre. A mí me ha pasado con un fijador externo que la fisioterapeuta, yo le insistí mucho a la paciente porque estaba acostumbrado a los fisioterapeutas míos en mi hospital donde yo trabajaba, que le movían muy poco. Yo tenía que entrar en su consulta y decir, no, le tenéis que dar en el gimnasio, darle más caña, más fuerte, más fuerte. Le insistí tanto a esta paciente que me vino con el fijador arrancado, ¿vale? Entonces, sí tiene que ser una persona que sabe lo que hace. Importante que no haga ejercicios de cadena cerrada, ¿vale? O sea, sentadillas y ese tipo de ejercicios no debe. Sí puede hacer cuádriceps en la máquina de cuádriceps, ¿vale? Pero no debe de hacer ejercicio de cadena cerrada, de tener el pie fijo y mover el resto del cuerpo, porque eso da demasiada fuerza de torsión o de flexión al clavo y lo puede partir. Eh, Mira, se abrieron las preguntas. Tenemos 19 preguntas más. Se activó la Wow. gente. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Adelante. Sí, Dalia nos pregunta si tienes alguna experiencia con estas placas en desarrollo y dice que en Chile más o menos el precio está similar del clavo. Sí. No, es un precio mundial, a nivel mundial. Sí. Entonces, ¿tienes alguna experiencia con estas placas de alargamiento? Con las placas, no, no, no. Quedaron que se iban a presentar en marzo de 2020, Ujú, pero vino el virus de China y ujú. nos frenó todo. Sí, exacto. Era para Esperemos Posna. que posiblemente después del verano esperemos que estén presentadas. Correcto. Entiendo que era ¿Vale? para Posna el que se iban a presentar, que iba a ser el lanzamiento. A ver, Sí. seguimos. Ajá, Richard Malaver, uno de nuestros pilares en este grupo de NF Group y artífice de esto, nos recuerda que esta charla se está grabando para YouTube. Entonces, en el canal de YouTube Ah, NF Group va a estar disponible también. Claudio Edgardo Primomo nos dice, infecciones profundas, interrogado, y retiras siempre los clavos una vez que terminas el alargamiento. vale. He tenido suerte, no he tenido infecciones profundas. Posiblemente tengas riesgo de tener una infección profunda si has utilizado un fijador externo previo sobre ese clavo, eh, antes de poner ese clavo. Entonces, sería interesante a lo mejor que asegurarte de que no haya restos de infección en los trayectos de los pines que tenía previamente el paciente. Pero yo creo que si le haces un TAC o una resonancia y ves que no hay nada, ningún foco activo
y le haces una buena antibioterapia preoperatoria y postoperatoria, no debe de tener mucho problema. Pero por ahora, todos los casos que he hecho era sobre un hueso virgen. No había tenido un fijador previo. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál era que no me acuerdo? La segunda pregunta era, estamos aquí, que si retiras los clavos. Retirar los clavos, sí. Los retiro al año. Motivo, primero, a mí me daría un poco de miedo ir por ahí con un imán dentro de mi cuerpo, ¿vale? Es un clavo que no sabemos qué pasa con ese imán ahí dentro, con los fluidos corporales y demás. Luego, es más sencillo quitarlo cuanto más pronto lo hagas. Más pronto un año que esperar 3 o 4 años para quitarlo, es más fácil. Y luego que es una persona joven que posiblemente necesite en un futuro una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, y a lo mejor en ese momento encontrar el material para quitar el clavo precise no se encuentra, quitar un material que lleva ahí 10, 15 años metido es un problema, entonces es mejor retirarlo cuanto antes. Básicamente es la política que sigo con todo el material. Vale. Aquí el doctor Martínez Lotti hace una pregunta que la tenía yo anotado, pero ya que la hace el doctor, tu táctica Sí. en acondroplásicos. Buena pregunta. El problema es que aquí no tengo acondroplásicos porque casi todos están en la seguridad social, casi todos necesitan 4 clavos precise y no hay persona en España que se pueda financiar eso ahora mismo. Entonces es complicado. Mi protocolo, ¿cuál sería? Pues haría posiblemente fémures primero, luego haría húmeros y luego haría tibias. No haría fémur tibia de un lado y fémur tibia del otro, ni fémur de un lado y tibia del otro. No, hago los 2 huesos siempre en pareja. Porque si te encuentras con problemas, vas a tener un paciente con una discrepancia en longitud provocada por ti. Vale. Richard Malaver nos pregunta que de acuerdo al costo que mencionaste, existe una diferencia entre el costo con un fijador. ¿Cuánto sería aproximadamente el costo de un alargamiento con un fijador externo? Vale, el fijador externo, el TrueLock Hex o el TSF viene a costar casi lo mismo, unos 15.000, 12.000 euros, un poquito menos que el clavo, pero básicamente lo mismo. La gran ventaja que lo puede reutilizar el paciente, salvo los pines, en España se puede reutilizar el fijador entero. Por eso es el clavo tan poco atractivo económicamente, ¿no? Él también nos pregunta, en el caso de pacientes con antecedentes de retiros de materiales, de osteosíntesis, si tienes algún protocolo específico, me imagino que para evitar infecciones o algo así. No, el que tengo para todo el retira de material, intentar hacerlo todo lo percutáneo que pueda, haciendo el mínimo daño posible. El clavo precise tiene una cosa muy buena, que los tornillos de bloqueo del clavo van atornillados a un dispositivo así largo. O sea, tiene el tornillo, la cabeza del tornillo tiene una rosca dentro que tú lo enganchas. Entonces el clavo es muy difícil que se te pierda dentro de las partes blandas, dentro de la piel y entre la fascia y la grasa del paciente. Pero no tengo ningún... Bueno, lo que sí le digo al paciente que tenga cuidado en los 2 próximos meses después de retirar el clavo. Okay. A ver, Alfonso Mesa nos escribe desde México. Saludos, Alfonso. ¿Cuánto es el tiempo máximo que recomiendas dejar el clavo precise en un fémur adulto antes de retirarlo? 1 año. Okay. Un año después, no un año después que terminas el alargamiento. Después de la consolidación ósea. Exacto, ya de la segunda 6 fase. meses, como poco, y como mucho 1 año, sí. Una vez ya consolidado, empieza a contar el tiempo.
Perfecto. Bueno, yo creo que más o menos tenemos oh, un bosquejo de las preguntas, estamos completos por aquí. Esto es un tema que podemos pasarnos horas hablando porque todo lleva a lo mismo, ¿no? A los Sí. principios. Mira, aquí nos llega Cristian, dice, en Argentina soy el tercer paciente en quien colocan el clavo Precise. Las obras sociales, servicios de medicina prepaga no quieren darle cobertura, poniendo cientos de trabas a los pacientes y asegurando que es un método experimental. Gracias por compartir la experiencia. Sí. Y Bueno. dice aquí alguien que se identifica como Galaxy A2. Dice, buenas noches para todos. Felicitaciones, doctor Downey. Excelente presentación. Es el amigo Simón Brazón desde Puerto La Cruz, aquí en Venezuela. ¿Tienes experiencia, Javier, en alargamientos simultáneos, fémur y tibia ipsilateral? Estamos hablando de una cuestión estética que después vamos a alargar el otro lado, o sea, o estética o una displasia ósea. Como ya he mencionado previamente, hago fémures y tibias, no hago fémur y tibia a la vez, ¿vale? Si puedes solapar el tiempo entre uno y otro, haces fémures, a las 3 semanas llevas el paciente otra vez a quirófano, ¿vale? Perdón, haces tibias y después haces fémures a las 3 semanas. ¿De acuerdo? O Entonces sea, sí, puedes estar haciendo los 4 huesos a la vez. aprovecho ese comentario. En algunas publicaciones, el mismo, incluso presentaciones del doctor Herzenberg, él ha hablado que le da los 20 puntos, digámoslo así, al fémur, al alargamiento intramedular con el clavo motorizado, pero que en tibia probablemente el gol estándar sigue siendo el fijador externo, llámese multiplanar o Mm. llámese monolateral. ¿Cuál sería tu opinión al respecto, Javier? Buena pregunta. Además, si lo ha dicho el doctor Hetzenberg, que es otro de mis mentores, bien dicho está, no puedo decir nada más. Pero vamos, yo creo que intentaré siempre usar el clavo intramedular, aunque en la tibia sí que es verdad que es un poco más complicado porque tiene más fuerzas deformantes la tibia por el gemelo y el sóleo tiene más fuerzas deformantes que te pueden fastidiar el alargamiento, pero la verdad que si hay una zona donde yo no tendría reparo en volver al fijador externo es en la tibia, ¿no? En el fémur se lleva muy mal el fijador externo, muy, muy mal. Entonces, pues sí, pues todavía podría ser el gol estándar la fijación externa en la tibia, pero yo creo que el clavo precise está ganando terreno a marcha forzada. ¿Y experiencia en miembro superior? Ninguna, no lo he utilizado todavía. Vale, ok. Aquí nos pregunta Claudio Primomombo nuevamente. He tenido en elongación de acondroplásico con Precise bilateral, o me imagino que ha tenido en elongación en el acondroplásico con Precise bilateral distintos tipos de callo a pesar de ser el mismo ritmo. Ah, no, perdón. Él dice que a él le ha Eh, pasado lo mismo, disculpa, que a él le ha pasado esto y que si a ti te ha pasado lo mismo. Disculpa, Claudio. Ujú. Todavía no he utilizado el clavo precise en un acondroplásico. Vale. Ah, bueno, mira, aquí está José Pulido, que es otro de los responsables de este grupo, dándote las gracias por el acompañar. Ujú. Y recuerda entonces No, la que, verdad que es un auténtico placer estar aquí, porque yo, como tú sabes, Adolfredo, he estado al otro lado de la pantalla escuchando y la verdad que tenéis un muy buen nivel. La verdad aprendí muchísimo. Y la verdad que me invitases como ponente ha sido tremendo, no, tremendo para mí. no, para nosotros es un placer. Mira, aquí tenemos también Gerardo Aguilar, que nos escribe que si hay algún límite en el tamaño de la elongación, ¿cuántos centímetros? Vale, el clavo precise, el máximo que tiene son 8 centímetros. Y está hecho así por ese motivo. Tiene el motivo para que no vaya más de 8 porque es el límite. No debes de alargar más un hueso más que eso. ¿De acuerdo? Eh, Hay una, mira, te tengo una pregunta probablemente un poquito capciosa, porque
No sé si hemos hablado, por supuesto, del Precise, porque como tú dijiste, es como la vedette en este momento, es lo que tiene mayor. Sí. Primero hay más literatura. Creo que como tú bien mencionabas, el hecho de que pueda retroceder fue importantísimo Ujú. dentro de los avances en la fijación intramedular motorizada, además que le permitió ser Sí. FDA approved por eso. Pero, Ujú. por supuesto, en Exacto. el mercado también tenemos otras opciones como el Fitbone. ¿Has tenido experiencias colocando algún otro dispositivo que no sea el Precise? ¿Cuál ha sido tu sensibilidad con uno u otro? Pues mira, no he tenido, y es un motivo muy sencillo, no he tenido la posibilidad de utilizar ningún otro porque el Fitbone está así como muy resguardado por Baumgart. Ujú, Él no permite que lo coloque cualquiera, ¿de acuerdo? ujú, Eh, Nada más que tiene que ser unas personas que vayan con él allí, a entrenarse con él allí, y son 4. En España lo coloca el doctor Ginebreda, ujú. es el primero que empezó a hacer alargamiento intramedular en España. Eh, Habló de eso hace unas 2 semanas, Un par tuvimos de un semanas. webinar con él Sí, sí, sí. y habló de eso, sí, habló de eso. Vale. Mira, aquí Richard Malaver te hace una pregunta muy venezolana. Con el corazón en la mano, pregunta, ¿cambiarías el fijador externo por un clavo de alargamiento? Si puedo, sí, Okay. si puedo, sí. Yo sí, ya digo, si es un alargamiento simple, con muy poquita necesidad de corrección angular o rotacional que lo permita hacer el clavo, yo cambio el fijador, el clavo por el fijador sin lugar a dudas. Ya digo, duermo mucho más tranquilo de estos alargamientos que os he enseñado y otros muchos más. eh, yo he dormido muy tranquilo con estos niños, mientras cuando tengo un fijador externo estoy siempre preocupado que si el niño habrá hecho esto, habrá saltado, se habrá roto a través de un pin, se habrá infectado, ahora viene el padre porque le nota que está supurando un poquito o está emanando un poquito de líquido tal y cual va a través de uno de los pines y estás siempre pendiente, siempre preocupado, te levantas en mitad de la noche pensando, ¿cómo estará este niño? ¿No? Mientras que con el clavo no, el clavo, yo veía que venía uno de los pacientes Precise esa mañana y digo, pues mira, está aquí. Y sabía que no me iba a encontrar ningún problema. Entonces, siempre que puedo, voy a colocar un Precise. Perfecto. Aquí, en algunos de tus comentarios, Dalia dice que tú no eres cualquiera. Dale, es que me tiene mucho cariño. Sí, sí. Tú Mira, tampoco, Dalia. mira, Leandro Fernández nos dice que si en caso de rotura de material, ¿cómo realizarías el retiro? ¿Cuál es tu experiencia y si tienes algún tips para esto? Afortunadamente no he tenido esa complicación todavía. Y la literatura, No tengo ningún tip. sí, la literatura hasta donde tengo entendido tampoco reporta grandes problemas, sobre todo con las generaciones Mm. más nuevas de los clavos. A diferencia de Exactamente, ese es el problema. a diferencia de los growing rods en columna, que ya las primeras generaciones tuvieron metalosis y una serie de cosas. Sí. Sí sé que algunos se han roto y los Precise de primera generación Ujú, sí tuvieron muchos problemas porque había que montarlos en quirófano. Venían en 2 piezas y justo donde estaban las soldaduras es por donde se rompían. el punto débil, Eso ya no es correcto. un problema. Ya Ujú. viene todo sólido, todo muy rígido y sinceramente yo no he tenido afortunadamente ningún problema con uno de los clavos. Así que Sí. Mira, aquí Alfonso hace una pregunta muy interesante. Dice, me imagino que al ser un clavo magnético se debe explicar que el paciente no puede realizar estudio de resonancia magnética. Ahora bien, si necesita una tomografía, una TAC, no tiene ningún inconveniente. en principio no, salvo que vaya, bueno, ahora hay una técnica de TAC que te suprime el material, pero no, en principio con el TAC no hay ningún inconveniente. Ujú. Eh, a ver.
Cristian nos pregunta, ¿desde cuánto tiempo después de colocado el Precise se puede empezar a apoyar? ¿Qué cantidad de peso? ¿Y existe riesgo Vale, que se rompa ante algún movimiento inadecuado o brusco? vale. Depende del clavo Precise que estemos hablando. Si Ujú. estamos hablando de Precise 2.2 de titanio, no dejo apoyar nada durante el periodo de distracción ósea. Y durante el periodo de consolidación ósea, le dejo que vaya apoyando cada vez más peso según vaya yo viendo cómo se va formando hueso. ¿Vale? En cuanto ya tenga 3 corticales, le dejo apoyo casi completo, ¿de acuerdo? Y le dejo ir poco a poco soltando las muletas. Con el Precise Stride, a no ser que sea una persona muy grande, de mucho peso, eh, le dejo apoyar desde el primer día. Cada clavo puede soportar 96 kilos de peso. Entonces, pues, el límite sería eso. Un paciente de 90 kilos le diría que no puede apoyar del todo. Ahora, si tienes, por ejemplo, un paciente que le vas a hacer un alargamiento unilateral de fémur, ¿aún así utilizas Stride o utilizarías el Precise 2? No, no, no. Uso el Precise 2, a no ser que el paciente me lo pida Ujú. y pague, pero las compañías aseguradoras aquí en España ahora mismo nada más que están autorizando, y en algunos casos, el Precise 2. Perfecto. Eh, Fíjate, sí, bueno, creo que hemos cubierto gran parte de las dudas, además que lo que queríamos era tener este acercamiento inicial, porque creo que me voy a atrever a comprometerte a que posteriormente hablemos algo un poco más profundo de lo que son las técnicas quirúrgicas. Eh, Sí. y bueno, ya tenemos 1 hora y 12 minutos, como un grupo nutrido y muy activo de participantes. No me queda más sino agradecerte, Javier, por todo lo que tú nos has aportado y voy a abrirle el micrófono a Richard, que quiere darte las gracias en nombre del grupo. Déjame ver dónde está. No sé si tienes micrófono, Richard, aquí. Saludos, Javier. ¿Qué tal, Richard? Un abrazo. ¿Qué tal? Es un honor y agradecido por tenerte con nosotros. Doy las gracias en nombre del doctor Nayib Faisal, que es el papá de este grupo. NF Group no es una casa comercial, no es una empresa, solamente es un grupo que formamos los alumnos egresados del fellowship que da el doctor Nayib Faisal. El doctor Nayib Faisal es un gran padre, un gran amigo, tiene una buena casuística en su consulta, tiene años de experiencia y creo que tiene ya más de algo así como 12 promociones del fellowship. Y nosotros nacimos de ahí y tomamos la iniciativa entre nosotros de formar el grupo de los alumnos del doctor. Por eso es que se llama NF Group. Ah, bien. Sí, algo me explicó ya en su día Adolfredo, y la verdad que es muy estimulante que haya personas que de motu propio, sin ningún interés detrás, quieran montar esto para aprender y para mantenerse al día. Y la verdad que para mí ha sido muy, muy agradecido de estar con vosotros, que me invitase. Y nada, estoy aquí para lo que queráis. Claro Esta que es tu sí. casa. Muchas gracias. Muchas, Sí. muchas gracias. Mira, voy a aprovechar entonces para hacer como unas ideas finales, de tal manera que vayamos ya cerrando. Eh, Tenemos entonces nuevas tecnologías, tenemos entonces indicaciones específicas, pero sobre todo caemos siempre en lo mismo, los principios y conocer y manejar las bases de lo que hacemos reconstrucción y alargamiento. Aquí no es un dispositivo que sea más fancy o más nuevo que otro. Aquí es saber qué toca para cada paciente. Como dijo Richard, para mí es un placer que ellos también me den la oportunidad de acompañarlos y moderar esto contigo. Te dejo, Javier, para que despidas entonces la sesión. Si quieres decir algunas palabras. Sí,
Básicamente lo que he dicho ya, que la verdad que ha sido, me ha movido mucho, me ha emocionado mucho que me pidieseis participar en esto, porque yo estuve al otro lado de la pantalla y me pareció, wow, un nivel muy bueno, un grupo muy bueno, con mucho interés de aprender y mantenerse al día, y que me hayáis pedido de estar aquí, pues la verdad que me ha emocionado muchísimo. Agradecer que nuestras vidas nos haya llevado a cruzar nuestras vidas y vernos y conocernos, y que, bueno, que ya os digo, yo en alguna vez también os pediré participar en algunas y os devolveré el favor y os comprometeré igualmente. Y nada, que espero veros pronto y que os vaya muy bien, que estéis en casa, que tengáis cuidado, poneros las mascarillas, ¿vale? Y que el COVID se vence, ¿eh? Ya en España ya estamos pasando, con lo cual hemos pasado lo peor, espero, y espero lo mejor para vosotros también. En algún momento te vamos a invitar a conocer el Salto Ángel. Perfecto. Muchas gracias. Así es. Okay. Bueno, muchísimas gracias para todos también los asistentes, ¿ok? Feliz noche y gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Chao, chao, chao.